Hola jóvenes, buenas noches. Vamos a continuar, muchachos, con este tema que estamos viendo. Vamos a ver el día de hoy los niveles de aislamiento. Ya vimos un video la semana pasada muy bueno que nos está explicando pues los niveles de aislamiento que tenemos en nuestras bases de datos, ¿sí? En ese video, como vimos, trae ahí varios temas, ¿verdad? Que es básicamente las propiedades de las transacciones, los grados de consistencia, niveles de aislamiento y mencionó por ahí las funciones commit y rollback, ¿sí? Vamos a ver el día de hoy parte de lo que es niveles de aislamiento para reforzar un poquito lo que ya se nos dijo en el video. Antes que nada, muchachos, quiero comentarles algo. No sé si a sus otros maestros que tengan de este grupo, eh, ¿de qué? Ah, no, ustedes no son otro grupo, perdón. Son de semestre 7 los que tengo que informar. Bueno, olvídelo, vamos a continuar con este tema. Vamos a ver en este caso, este punto, muchachos, los niveles de aislamiento, ¿sí? Y cuando tenemos esta parte, los niveles de aislamiento, dice que cuando se crea una instrucción, set transaction, que también es begin, también se utiliza la instrucción begin. Nos dice que cuando se crea una instrucción set transaction, se pueden especificar los niveles de aislamiento 0 o 1. Entonces, un nivel de aislamiento se define como sería aislar una transacción desde las acciones de otras transacciones, ¿sí? Entonces, esto tiene mucho que ver en este caso con los hilos que tiene en este caso el procesador. Tiene muchos hilos, entonces cada una de las transacciones las está manejando, por decirlo así, de un solo hilo o como le llaman, una sola acción. Si van varias acciones dentro de un proceso, la máquina todo eso lo pone dentro de un hilo, ¿verdad? Lo identifica como una transacción única. Entonces, una transacción, que le llaman set transaction, soporta 4 opciones de niveles de aislamiento, ¿sí? En este caso, como vimos el día del video, una transacción que se llama read uncommitted, read committed, repeatable read y serializable. Esas son básicamente las 4 opciones de nivel de aislamiento que existen. Entonces, los niveles de aislamiento están enlistados
del menos restrictivo al más restrictivo, ¿sí? Siendo las opciones read uncommitted la menos efectiva en términos de aislar en este caso los datos, ¿verdad? Es la que en este caso se afectaría menos si en dado caso de que un usuario corriera un proceso y atrapara en este caso el registro que él quiere leer, ¿verdad? Esa sería la opción menos dañada cuando se atrapan los datos o se tienen los datos de forma exclusiva, como uno dice. Entonces, la opción serializable es la más efectiva. Si no se especifica ningún nivel de aislamiento, se asume serializable. ¿Sí? Entonces, como dice aquí, el soporte para los niveles de aislamiento varía entre las diferentes implementaciones de SQL. Por ejemplo, en este caso, Oracle, ¿sí? Soporta solamente la opción read, committed y serializable. Mientras que SQL Server soporta las 4 opciones definidas en el estándar SQL. Además, añadir una nueva llamada snapshot que proporciona consistencias de lectura para todas las instrucciones en una transacción, al igual que al inicio de la transacción. Entonces, aquí es importante que conozcamos esta parte. ¿Cuáles son los tipos de niveles de aislamiento que hay? ¿Sí? Un read committed, como ya lo vimos, repetible read y serializable, que en este caso esos son los estándares que traen los manejadores de base de datos, ¿sí? Pero que además el SQL trae esta otra, snapshot. Dentro de los bases de datos, pues existen siempre irregularidades, ¿sí? Entonces, la mejor manera de comprender los niveles de aislamiento, como dice, es dar un vistazo a los tipos básicos de irregularidades que pueden ocurrir a los datos, ¿sí? Y dependiendo de qué tan aislada está una transacción de la otra. Y pueden ocurrir 3 tipos de irregularidades que ya nos mostró ahí la persona, que yo espero que hayan hecho ese resumen, ¿sí? Que yo les comenté, que anotaran lo más importante, ¿sí? Porque esto nos puede suceder, ¿verdad? Esto nos puede suceder en algún momento de nuestros trabajos que estemos tratando de entregar un informe y que ese informe ya no esté actualizado, aunque esté en la base de datos, que son en este caso las lecturas sucias, ¿verdad? Cuando ya el gerente sabe que él aplicó un proceso y que se modificaron los datos y nosotros estamos entregándole información que no corresponde a lo que esa persona ya actualizó, ¿sí? Eso serían en este caso las lecturas sucias, ¿sí? Las lecturas no repetibles, ¿sí? Las lecturas que cuando generamos un reporte ahorita y de rato generamos otra vez ese mismo reporte y resulta que ya tiene datos diferentes. Entonces son lecturas no repetibles, que la base de datos no es consistente con la información, ¿sí? Y las lecturas fantasma, ¿sí? Las lecturas fantasma, esas que se están ejecutando, ¿verdad? Nosotros corremos nuestro proceso de consulta y resulta que el usuario, por alguna razón, tuvo que dar o correr un rollback. Ya no entregamos la información de forma correcta. Entonces, todo esto que estamos viendo, todas esas funciones que estamos viendo de la consistencia de los datos, no lo estemos viendo del punto de vista de usuarios. Nosotros, como ingenieros de sistemas, no somos usuarios que vamos a recibir información de alguien
de esta forma, ¿sí? Veámoslo del punto de vista que nosotros somos los que vamos a entregar esa información. Nosotros somos los responsables de que la información no tenga esto, ¿verdad? No tenga esos tipos de irregularidades. Las lecturas sucias, las no repetibles, las lecturas fantasma. Porque nosotros se supone que vamos a hacer el código que vamos a estar utilizando para para la programación y pues la ejecución de los procesos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera tenemos que entender bien esta funcionalidad para que no ocurran este tipo de irregularidades que nos meterían en un verdadero lío, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, el tipo de irregularidad de datos puede experimentarse durante una transacción y depende de cuál nivel de aislamiento se configure para la transacción. Sin embargo, antes de internarnos en este tipo, internarnos en mayores especificaciones acerca de los niveles de aislamiento, vamos a ver un poco estos tres tipos de irregularidades que son las que se presentan con más frecuencia. Y podemos pensar que pues, ya no se presentan, ¿verdad? Que no es muy común que se estén presentando. Si existe aquí la posibilidad de que existan ese tipo de irregularidades, es porque ya alguien experimentó, ¿verdad? Ya alguien confirmó de que pueden ocurrir, ¿verdad? Entonces, una de estas es, como dice, las lecturas sucias, ¿verdad? Y es pues la primera irregularidad que, que estaremos viendo en esta parte. Y esta puede ocurrir, ¿sí? Como dice aquí, cuando una transacción modifica los datos, ¿sí? Una segunda transacción ve esas modificaciones antes de que sean realmente completadas en la base de datos. Y después la primera transacción retira las modificaciones, o sea, ejecuta un rollback, regresando a la base de datos a su estado original. Entonces, sin embargo, la segunda transacción, habiendo leído los datos modificados, puede haber tomado alguna acción basada en los datos incorrectos. Por eso es bien importante que nosotros cuando vayamos a hacer procesos, ¿sí? De correr una actualización, insertar registros, todo lo que vayamos a meter dentro de un bloque de acciones, tenemos que ponerle el begin, ¿sí? Y el commit. Siempre tenemos que tomar esa precaución porque a veces no tomamos esas precauciones, aunque ya estemos en la vida profesional trabajando, se nos hace fácil ejecutarlo, a cabo no pasa nada, ¿verdad? Entonces, cuando pasa es cuando nos metemos en líos, porque no sabemos qué registros fueron actualizados, qué registros fueron los que movieron, y ahí es donde empiezan los problemas, ¿verdad? Entonces, aquí para ayudarnos a ver un poquito mejor el concepto de lo que es la lectura sucia, vamos a ver en este caso esta figura, la figura 16.2, ¿sí? Que es en este caso esta. Aquí comienza la transacción, ¿sí? Que regularmente vamos a ver que tiene en este caso son nombres me imagino que de canciones. Nombre de CD, existencia 13, el core tiene 42, el postlight tiene 22, ¿sí? La transacción 1 actualiza la tabla. En este caso está cambiando la misma renglón, ¿verdad? A 12, el segundo renglón a 26, el tercero a 11, ¿sí? Entonces,
en ese instante, ¿sí? Están las dos transacciones, ¿sí? Transacción 1 y transacción 2. Y lee la tabla de esta manera, ¿verdad? La transacción 2. Pero todavía no termina esta. Esta está en proceso. Entonces la transacción 2 ya levantó ese dato, ¿sí? Y tomó la lectura como está aquí. Pero resulta que la transacción 1 reinvierte la actualización, ¿sí? O sea, no terminó con el commit. Por alguna razón tuvo problemas y hace un rollback y regresa todo a como inició la transacción. Entonces ya se fue con esa lectura sucia, ¿sí? Entonces, estos son uno de los problemas comunes que se presentan en la lectura de las bases de datos, ¿verdad? Que en este caso nosotros cuando estamos haciendo una programa, una aplicación para leer información, pues tenemos que de alguna manera estar pendientes de que cuando estemos actualizando las transacciones, corramos en este caso el comienzo y el final de la transacción, ¿verdad? Para que si tenemos atrapado ese registro, esta información, pues espere un poquito para que no vaya a leer no vaya a pasar esta acción, ¿sí? Que de alguna manera se bloquee el dato por unos segundos mientras termina esta transacción, ¿no? ¿Sí? Entonces, y en este ejemplo que vimos, pues muestra dos tipos de transacciones. Si aquí nos va explicando, ¿verdad? Cuando comienza la transacción 1, estará en la tabla en su estado original, luego la transacción actualiza la tabla cambiando el valor de la existencia de cada fila. Después de que se realizan los cambios, ¿sí? La transacción 2 es iniciada y lee los datos actualizados, ¿sí? Por ejemplo, la transacción 2 verá un valor de existencia para la fila pastLife es 11 basada en una información de la transacción 2. La transacción 2 toma algún tipo de acción, por ejemplo, ordenar los CDs adicionales de la pastLife, después. Entonces, así una explicación de cada uno de los puntos que estamos viendo, ¿verdad? Y pues la información en sí no corresponde a lo que nosotros queremos entregar, ¿sí? Entonces, ese es uno de los puntos que tenemos que tener cuidado que pueden suceder. ¿Cómo evitarlos? Siguiendo todas las funciones que tenemos que utilizar de SQL, ¿sí? Por acá en la parte de arriba tenemos las opciones que podemos utilizar de los estados que se nos pueden preparar, ¿sí? Tenemos que ejecutar dependiendo de cómo queramos ver la información. Por ejemplo, ahí, si nosotros en la segunda transacción hubiéramos ejecutado un select, pero haber puesto al inicio un read, un committed, ¿sí? Entonces el proceso que estaríamos haciendo nosotros era leer el estado inicial de ese registro, ¿verdad? Entonces, estos niveles de aislamiento sí los tenemos que considerar cuando estemos haciendo la programación, ¿verdad? De cada uno de estos. Y dependiendo de lo que vayamos a hacer, read uncommitted, ¿sí? O read committed, ¿sí? Depende de cuál. Depende de cuál vayamos a estar utilizando. Entonces, esa es parte de las lecturas sucias que se nos pueden presentar. Las lecturas no repetibles, eso pues también una irregularidad que puede ocurrir cuando se inician transacciones simultáneas en la lectura no repetible. Entonces, la lectura no repetible puede ocurrir cuando una transacción lee datos desde una tabla. Luego otra transacción actualiza la tabla y la primera transacción vuelve a leer
los datos solo para descubrir que los datos han sido cambiados como resultado. La primera lectura es no repetible, ¿sí? Y vamos a ver la figura 16.3 para comprender mejor este concepto de las lecturas no repetibles. Entonces aquí está la explicación, ¿verdad? De la figura 16.3. Entonces en este caso, como ven aquí, inicia la transacción. Tenemos estos registros donde se está leyendo la información de los registros que tenemos, y la transacción 1 lee valores diferentes a los de la primera lectura, ¿sí? En este caso, la transacción 2 está actualizando la información, ¿sí? Que está en la tabla, pero en este caso la transacción 1, ¿verdad? Pues está leyendo lo mismo que dejó esta, pero en realidad el registro es este, ¿verdad? Porque esta todavía no cierra el proceso. Todavía no cierra el proceso de commit para que pueda actualizarse la información. Este actualiza, lo modifica de esta manera, y este resulta que lo está leyendo pues de modo mal, ¿verdad? Porque en realidad es los datos correctos. Entonces aquí en esta parte, dice cuando se inicia transacción 1, esta lee los datos en la tabla. En este punto la transacción podría estar involucrada en otros procesos o estar esperando la respuesta de un usuario. Por ejemplo, el usuario pudiera recibir una llamada de un administrador que está tratando de averiguar cuántas copias hay en existencia del CD en particular. El usuario verifica esa información, entonces el administrador pone al usuario en espera durante un corto tiempo, por lo que el usuario debe esperar para completar la transacción. Entonces, durante ese tiempo se inicia la transacción 2 y actualiza la tabla. Después la actualización 1 vuelve a leer los datos, ¿sí? El administrador regresa al teléfono y encuentra información diferente en la primera lectura, ¿sí? Entonces, ese es un proceso que puede ocurrir, y aquí lo más lógico es de que si inicia la transacción 1, hasta que termine la transacción 1, debe tomar los datos, ¿sí? Por eso en el video, cuando estaban explicando este tipo de problemas, es que debemos agarrar pocos registros, ¿sí? Si agarramos pocos registros, la máquina no se va a tardar prácticamente nada. Para cuando suelta el registro, ya empieza la otra transacción, ¿sí? Al contrario de lo que decía él, que si tenemos que borrar de una tabla millones de registros, pues que se dividan, ¿verdad? Esos millones de registros o ese millón de registros en registros pequeños, ¿sí? Para poderse eliminar, y así de esa manera evitar que la máquina bloquee otros usuarios hasta que nuestro proceso termine. Pero cuando son pocos registros como yo creo que si lo más común es de alguna manera tomar la tabla para nosotros, ¿verdad? O ya sea la tabla o el registro o el bloque, según se necesite, ¿verdad? Porque entregar información de esta manera, pues no, nadie quiere hacerlo, ¿verdad? Y bueno, aquí en esta parte están también las lecturas fantasma, ¿sí? Y que estas son también otra de las irregularidades que nos puede tocar leer de una base de datos. Y esta, como vemos aquí, a pesar de ser parecida a la lectura no repetible, la lectura fantasma tiene algunas diferencias útiles
que se convierten en factores cuando se intenta determinar un nivel de aislamiento. Entonces, una lectura fantasma puede ocurrir cuando una transacción lee una tabla basada en algún tipo de condición de búsqueda. Después uno hace una transacción, actualiza los datos en la tabla y la primera transacción intenta volver a leer los datos. Solo que esta vez arrojan diferentes filas debido a cómo está definida la condición de la búsqueda. Entonces, en el 16.4, sí, es la otra figura. A ver, ¿dónde está la 16.4? Para esta 16.4. ¿Sí? Y pues aquí igual está explicado con el mismo ejemplo, ¿verdad? Cómo leyó los datos de esta, cuando estaban en este estado, entra la segunda transacción, actualiza los datos y resulta que ya va a entregar un dato diferente a como lo leyó la primera vez. ¿Sí? La transacción 1, entonces pueden ser datos fantasmas. Leíste la información, entregaste el reporte o el informe que te están pidiendo, lo corres unos segundos después, que ya se ejecutó la transacción 2, ¿sí? Y ya te va a entregar unos datos diferentes. Esto es raro que suceda, ¿sí? Pero sí puede ocurrir, que a veces cuando uno no está informado de este tipo de movimientos o tipos de aislamiento que pueden ocurrir, pues no sabe por qué, no sabes dar una explicación, ¿verdad? Pero esos son básicamente los tres tipos eh, de aislamiento que se puedan presentar más comunes, ¿sí? Entonces, las irregularidades, ¿verdad? Irregularidades que se pueden presentar con los registros. Y aquí nos dice, pues, cómo escoger un nivel de aislamiento. ¿Qué puedo hacer yo como programador para decir, yo voy a escoger este porque yo sé que con este estoy totalmente seguro de que voy a entregar los datos como están en el momento que estoy ejecutando yo el proceso? Entonces, aquí en este punto, como se tiene ya una vista más general acerca de los tipos de irregulares que tenemos con los datos y las posibilidades que tenemos de toparnos cuando existe una transacción de esta forma, cuando se corren simultáneas, se deberá estar mejor preparado, como dice aquí, escoger un nivel de aislamiento para la transacción. ¿Sí? Entonces, el punto, como dijimos hace ratito, el punto importante a recordar es que mientras más restrictivo sea el nivel de aislamiento, más tipos de irregularidades pueden ser eliminadas. ¿Sí? Entonces, aquí el nivel de aislamiento, el read uncommitted, es el menos restrictivo de los 4 niveles. Entonces, una transacción configurada con esta opción puede experimentar cualquiera de las irregularidades de estos tipos que se vieron anteriormente, ¿verdad? Lectura sucia, lectura no repetible y la lectura fantasma. Aquí lo único que puede pasar es de que pues vamos a entregar en este caso el dato de manera, vamos a decir, de manera como estaba originalmente. Pero si en ese momento alguien ya ejecutó algo, ¿verdad? Acuérdense que en este punto los datos están como cambiados, pero no cerrado el proceso. ¿Sí?
Una transacción configurada con esa opción puede experimentar cualquiera de las irregularidades, ¿sí?, que se vieron anteriormente. Aquí, como dice, como es fácil imaginarse, normalmente este no es un estado deseable. De hecho, si se define una transacción con la opción read uncommitted, la transacción no puede incluir instrucciones que modifiquen datos. Estas transacciones de manera predeterminada solamente tienen un nivel de acceso de solo lectura, ¿sí? Entonces, las transacciones cuando nosotros queramos ejecutar grupos de acciones o grupos de procesos en una sola acción, tenemos que indicarle que, que nos atrape esos registros o ese registro mientras se procesa la información, ¿sí? Para que no choquen en este caso, ¿sí? Si nosotros aisláramos totalmente una función como esta, ¿verdad? Simplemente lo que haríamos es que la atrapamos mientras no demos el commit para que no entre esta, ¿sí? Pero aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Si estamos actualizando, en este caso, registros, y por alguna razón un registro se quedó detenido por, no sé, por una división entre cero, que es la más común, este nunca va a terminar, ¿verdad? Entonces, uno de los puntos que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque eso, pues, todavía no estamos exentos de que suceda, de que se corrija de manera este, automática, por decir. Entonces, parte de esto son pues los niveles de aislamiento que tenemos que nosotros considerar cuando estemos haciendo el código o parte del código de SQL que tenemos que utilizar, ¿verdad? Para poder bloquear, por decirlo así, a que mi grupo de funciones que estoy corriendo no pueda ser atrapado ese registro mientras yo esté corriendo mi proceso, ¿verdad? Pero asegurarme que no voy a bloquear la información, no voy a bloquear ni los datos ni los registros, ¿verdad? Vamos a ver este punto. Vamos a ver este punto, pero no es este el que quiero ver. A ver. Déjame ver este punto que quiero ver. Prefieren las sintaxis nada más.
Ok, esto es lo que queríamos ver. Bueno, aquí en esta parte, vienen los, a ver dónde inicia esto. Este punto es muy importante para nosotros, cómo tratar de entender en este caso cómo se están moviendo los registros dentro de nuestro procesador, que es ahí básicamente donde está el, vamos a decirlo, un cuello de botella, por donde tienen que pasar todos los registros. Como dice aquí, relativamente existen muy pocas bases de datos en las cuales solamente un usuario esté intentando acceder a datos contenidos en ella, ¿sí? En algún momento dado. La mayoría de las veces, las bases de datos son utilizadas por diferentes tipos de usuarios para muy distintos propósitos y a menudo estos usuarios están intentando acceder a datos al mismo tiempo. Eso es común, ¿verdad? Que los usuarios estén intentando actualizar los registros, pues todos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, la vimos la vez pasada que esto, son los parte de las funciones que debe contener una base de datos, que una base de datos debe ser ácida, ¿verdad? Y estas son las siglas, ¿sí? Atomic, atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, ¿verdad? Son básicamente lo que debe contener un manejador de base de datos. Y por aquí están las definiciones de cada una de estas, ¿verdad? Como ya vimos la vez pasada, características que se refiere a la naturaleza de todo o nada, ¿verdad? Si tenemos 10 transacciones, 10 funciones que tienen que estar en una sola acción, o se ejecutan todas o no se ejecutan ninguna, ¿verdad? Como dice aquí, se realizan ya sea todas las operaciones en una transacción o ninguna de ellas. Es básicamente a lo que se refiere la atomicidad. La consistencia, ¿sí? La base de datos debe ser consistente al inicio y al final de la transacción. De hecho, se puede considerar una transacción como un conjunto de acciones. Así de simple, un conjunto de acciones, es una sola transacción. Y aislada o isolated, como dice, los datos que pudieron encontrarse en un estado inconsistente temporalmente durante una transacción no deberán estar disponibles, que básicamente es lo que se trata, que si no ha terminado la transacción, debe estar esos registros deben estar como de forma aislada, no deben estar disponibles para otras transacciones hasta que los datos sean consistentes una vez más. Básicamente es lo que tenemos que lograr hacer, ¿verdad? Y durable, una vez que los cambios hechos en una transacción sean completados, esos cambios deben ser preservados y los datos deben estar en un estado confiable y consistente. Entonces, cuando vamos a nosotros a trabajar, en este caso con una transacción, ¿verdad? Debemos de configurar en nuestra función de SQL estos procesos que debemos incluir en la consulta. setTransaction configura las propiedades de las siguientes transacciones que deberán ser ejecutadas. setTransaction o startTransaction configura las propiedades de una transacción e inicia una transacción. El setConstraints determina el modo de la transacción dentro de una transacción actual. Y trae ese save point, ¿sí? Y crea un punto de recuperación de una transacción, ¿sí? En un punto de recuperación. Más o menos similar al que traen las computadoras cuando
le decimos un punto de recuperación. Se regresa hasta cierta fecha, ¿verdad? Más o menos así corren las transacciones, ¿verdad? Pero ahí en ese punto es todas las funciones que corriste, ¿verdad? Que las va dejando en un punto de la memoria, no el definitivo, en un punto intermedio, para que si hay un rollback, ¿sí? En esta parte, pues que se regresen todas a su estado, como inició. Pero si por alguna razón logramos que ejecute el commit, a partir de ahí ya no se puede ejecutar un rollback. Ya se hizo el commit, finaliza la transacción y permite completar todos los cambios a las tablas. Entonces, o es este o es este. No puede haber los dos. Entonces, por aquí está una pequeña gráfica de de cómo correrían las transacciones. En este caso, como dice aquí, a pesar de todas las transacciones de estas 7 instrucciones, tenemos estas dos, set transaction y start transaction, que básicamente es lo mismo, ¿verdad? Inicia start transaction en SQL y aquí corremos todas las instrucciones, todo el grupo de instrucciones, que puede ser insert, update, todo lo que quieran, ¿verdad? Aquí va a ir dentro de este. Si vamos a hacer movimientos de una cuenta a otra, para el mismo usuario y todo eso que ya hemos estado platicando, aquí en este punto tenemos que ponerlos y delimitar, ¿verdad? Para que esto inicie, tiene que llevar esta parte. Pero no necesariamente podemos nosotros correr los procesos de iniciar las operaciones sin indicarle en qué punto debe de regresarse si hay algún problema. Entonces, le damos instrucciones de SQL y estamos en este punto. Estamos en este punto. Ejecución exitosa de la instrucción o ejecución no exitosa de la instrucción. ¿Sí? Se ve la luz, se corta la comunicación, todos los probables errores que pueda haber se van a ir por aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Se ejecuta el rollback, ¿sí? Y se recuperan los datos a su estado inicial, ¿sí? Pero si por alguna razón hay problemas, ¿verdad? Si por alguna razón aquí en este caso se ejecutaron todos los procesos, se cumplió todo, no hubo ningún problema, ¿verdad? Se ejecuta el commit. Pero solamente se va a ejecutar cuando ya ejecutó aquí las 10 o los que sean las instrucciones que se le hayan dicho. Todas las que estén dentro de Start Transaction y Commit. Si ya lo completó, va a almacenar toda la información a la base de datos. Entonces, básicamente, este es un diagrama, por decirlo así, que se puede entender de mejor manera cómo trabaja, en este caso, el rollback y cómo trabaja el commit, para qué sirve cada uno de ellos, ¿verdad? Que ahí en el video que estuvimos viendo nos lo explicó, la verdad, de manera muy clara, ¿sí? De cómo podemos entender esto, ¿verdad? Entonces, y aquí pues da una explicación, ¿verdad? De ese diagrama que se tiene, ¿verdad? Entonces, y aquí pues también, ¿verdad? Y nos volví a repetir, cuando se inicia la transacción, la base de datos se encuentra en su estado original. Los datos son consistentes y se supone que los datos están correctos, ¿verdad? Entonces empiezan a procesar las funciones de SQL dentro de la transacción y pues se supone que todas esas transacciones que vienen ahí, todas las funciones de SQL, pues son funciones controladas por el usuario, ¿verdad?
Entonces, si este proceso es exitoso, se ejecuta el commit. Entonces, ¿qué hace la instrucción commit? Pues provoca que la implementación SQL actualice la base de datos y finalice la transacción. Acuérdese aquí, la transacción es un conjunto de acciones que van a ejecutarse. Puede ser una o puede ser varios, ¿verdad? Pero sí tenemos que, en este caso, encerrar este conjunto de transacciones dentro del begin y el commit. Entonces, si el proceso de ejecución de la instrucción no es exitoso, se ejecuta en una instrucción rollback. Y esto, pues obviamente, son funciones que tienen que estar programadas, ¿verdad? Pues en PHP, ¿verdad? Que es uno de los lenguajes que ya estarían dentro o para conectarse a una base de datos. Aquí en esta parte hay una instrucción, dice, una instrucción rollback puede ser ejecutada de acuerdo con las condiciones de una cláusula where. ¿Sí? Entonces, un error predefinido o por cualquier otra de las condiciones sea definida dentro de la transición. El punto es que bajo ciertas circunstancias se ejecuta la instrucción rollback y bajo otras circunstancias se ejecuta la instrucción commit, ¿sí? Así de esta manera. Pero tienen que estar de alguna manera programadas porque no pueden ejecutarse las dos, ¿verdad? O es una o es otra. Y aquí viene cómo configurar las transacciones, ¿verdad? ¿Cuáles son los comandos que tenemos que utilizar para decirle, este es el punto en el que vas a arrancar, ¿verdad? Por ejemplo, este. Si ejecutamos start o set transaction, la transacción utiliza las propiedades especificadas en esta instrucción. Entonces, si la instrucción se ejecuta pero no se definen todas las propiedades, la transacción utiliza los valores de forma preestablecida. Entonces, y por aquí vienen algunos sintaxis o modo de ejecutarlas, ¿verdad? Pero básicamente es begin transaction y el commit, que son los clásicos, o el rollback, ¿sí? Entonces, les voy a pasar bueno, les voy a pasar este libro, no sé si lo tienen ahí ustedes, que se llama Libro de Base de Datos, Fundamentos de SQL edición 3, ¿sí? Que tiene esta portada, ¿sí? Para que de ahí, de este libro, muchachos, hagan, en este caso, un resumen de los niveles de transacciones que existen. Sí, anótenlo, que no se nos vaya a pasar. Van a hacer un resumen de propiedades de las transacciones que existen, de los grados de consistencia, así como están explicados aquí en este libro, de los niveles de aislamiento, nada más, del 4.2, 4.3 y 4.4. Profe, es propiedades de transacción, niveles de aislamiento y cuál otro, perdón. Propiedades de las transacciones, grados de consistencia y niveles de aislamiento. Ok, gracias. Sí, entonces de esos tres temas van a hacer un trabajo, un resumen de cada uno de esos puntos y yo les voy a subir ahí para que lo suban en su actividad, ¿verdad? Y pues básicamente es lo que tenemos que hacer de esta unidad
4, que ya no tenemos mucho tiempo para la evaluación. Y déjenme ver ahorita cuándo tenemos. Hoy estamos que es lunes, ¿verdad? Oh, para hacer el examen de esta unidad 4, ¿sí? El próximo día 15, el lunes. ¿Cómo, profe, perdón? Para hacer la evaluación de esta unidad 4. ¿Va a ser el lunes El que lunes, viene? el 15, sí. Ah, ok. El próximo lunes 15 tenemos la evaluación del tema 4, Ok. ¿sí? Ya la unidad 5 es relativamente muy cortita y la 6 pues también, ¿verdad? Pero hay que avanzarle. Entonces, para que hagan ese trabajo, yo les voy a mandar ahí un resumen de esta unidad 4 para que lo tengan. Y pues los veo el día de mañana. Hasta mañana, profe. Nos vemos. Hasta mañana, profe. Sí, nos vemos.